en este caso su contrato con la empresa en la hidroeléctrica Chaglia? Básicamente, a mediados de 2015 comenzaron a salir todos los temas relacionados a Lava Jato en Brasil. Hacia, si no me equivoco, agosto de 2015, Odebrecht decide vender el proyecto Chaglia y tenía como fecha límite diciembre de 2015 para venderlo. Entonces, yo decidí quedarme durante el proceso de venta. Llegado diciembre de 2015, cuando no fue exitoso el proceso de venta y viendo las condiciones en las que estaba la empresa debido a todos los temas de Lava Jato en Brasil y tanto en Perú, decidí buscar trabajo. Encontré una oportunidad profesional fuera de la organización Odebrecht y renuncié. Lo que podríamos nosotros entender, si es posible afirmar que en este caso la empresa Generación Huallaga S.A. fue una empresa creada con la única finalidad de ser adjudicada a la concesión y de la buena pro de esta licitación pública internacional. ¿Podríamos interpretar que eso haya sido el objeto de Generación Huallaga? Lo que pasa es que ya en la época en que decidimos fundar Empresa Generación Huallaga, ya no, para hacer centrales hidroeléctricas no se necesitaban licitaciones ni nada de eso. Después es que ha intervenido ahí Proinversión, pero no se necesitaban licitaciones, o sea, había libertad para, inclusive hasta pensamos, ¿no? Los ingenieros, ¿qué tal si nos metemos más arriba en el Pongo de Manseriche? ¿Se da cuenta? Es lo que piensan los ingenieros, ¿no? Y entonces nos gustó el codo del Huallaga, que era muy fácil hacerlo, habían buenos accesos, la caída del agua que podía venir por el túnel, eso fue lo que provocó hacerlo, aunque yo ya había trabajado en una empresa privada en los años 80 y en el año 82 trabajé para la empresa PIB Ingenieros en la elaboración del proyecto Chaglia, que por encargo en esa época el Ministerio de Energía y Minas le había dado a la empresa PIB Ingenieros, y yo era un ingeniero más, y entré a trabajar ahí. Y pasaron los años y el gobierno, en ese momento creo que era el gobierno del señor Fujimori, permitió la intervención de empresas privadas en la construcción, en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, lo cual aceleró un poco esta cuestión, ¿no? Pero de allá el proyecto Chaglia ya se hablaba, inclusive del proyecto de Chaglia se hablaba aunque parezca mentira, en el año 1940 y pico. O sea, un ingeniero de Huánuco, el señor Pulgar Vidal, escribió sobre el proyecto Chaglia y todo eso, ¿no? Las cosas lamentablemente en el Perú a veces se demoran demasiado, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería decir, ¿no? Sí, pero sin embargo, si nosotros le damos lectura al objeto de la creación de la empresa Generación Huallaga, sí dentro de ellos sus componentes y su objeto tiene la de vender energía eléctrica. Entonces, siendo así, para vender la energía eléctrica sí se convocó a un proyecto de licitación y va digamos, en el sentido de que la empresa Generación Huallaga también fue su objeto de su creación de vender energía eléctrica. Ese es el negocio de generar energía, es venderla, obviamente. Claro, por eso es lo que, siendo así, como nos explica y cualquiera podríamos interpretar
yo puedo interpretar que puedan, usted sabe que muchas veces estas empresas grandes, y ya ahora podemos hablar de estas empresas corruptas que muchas veces buscaban, ¿no?, de alguna forma, como testaferros, ¿no? Entonces podríamos decir que hayan quizás buscado, ¿no?, a unos socios que crean una empresa de esta naturaleza con un capital de 1.000 soles para luego me puedan allanar el camino, terminan todo el proyecto y yo vengo en lo listo y bueno, pues nos tiene una empresa que pudo haberle hecho, como le dije, ellos mismos podían haberlo construido, todos los expedientes, hacer toda la indagación, la factibilidad, la prefactibilidad para luego ser beneficiados. ¿Qué necesidad ellos tenían de afianzarse a Generación Guayaga si ellos eran potencialmente económicos y una empresa que tenía experiencia en estos tipos de trabajo? Bueno, les llevábamos varios años de adelanto en el proyecto, porque yo sabía qué proyectos habían, qué empresas habían, estaban interesadas en qué proyectos, ¿no? Yo no recuerdo ahorita algunos nombres, por ejemplo, Odebrecht le interesaba más hidroeléctricas de 800 megavatios, de 1.000 megavatios, ¿no? Y estaban trabajando en eso. Cuando yo contacté con ellos, me mostraron. Había una hidroeléctrica Bello Horizonte, ¿no? Otras, no sé exactamente estaban en el río Marañón, me acuerdo, ¿no? Yo conversaba con el ingeniero. ¿Ah? En Guamalís, creo, sí. No, nosotros, yo sabía de esa hidroeléctrica y entre los socios me decía, oye, Enrique, tú has trabajado en el estudio de prefactibilidad de la hidroeléctrica Chaglia. ¿Por qué no buscamos la concesión? Nos adelantamos. Y eso es lo que hicimos. Nos adelantamos a todos los que tenían ideas en la cabeza. ¿Quiénes fueron esas personas que le habrían señalado que usted ya tenía todo el trabajo de la factibilidad, la prefactibilidad y lo, mejor dicho, combinó en los buenos términos para que pueda crear esa empresa? No, yo trabajé en el proyecto Chaglia. Cuando estaba una empresa privada, PB Ingenieros, con una empresa canadiense que se llamaba Lavalin. Lavalin se ha asociado con PIB Ingenieros, fueron contratados, no eran empresas, eran empresas privadas, pero ganaron un concurso de estudios que convocó el Ministerio de Energía y Minas. En esa época las empresas privadas no hacían hidroeléctricas. Fue una convocación que hizo el Ministerio de Energía y Minas porque el Ministerio de Energía y Minas quería hacer Chaglia, porque era un proyecto, como dije hace un momento, que venía desde el año 40 y pico, con el ingeniero Pulgar Vidal, ¿no?, que era originario de Huánuco, y él tenía interés en esos años, ¿no? Pero bueno, al final no necesariamente esto tenía que ver con empresas privadas, porque en esa época las empresas privadas no hacían las hidroeléctricas, era el Ministerio de Energía y Minas. Y fue cuando viene un gobierno, creo que fue el del ingeniero Fujimori, es que el Ministerio de Energía y Minas liberó, digamos, los proyectos de energía, no necesariamente eléctrica, pero liberó para que también las empresas o las entidades privadas o lo que fuera necesario intervinieran en la elaboración de proyectos y obviamente en la inversión, ¿no? Porque de esa manera descargaba al gobierno la responsabilidad de tener que invertir tantos millones en hidroeléctricas, ¿no? Pero se puede ver desde los primeros detalles. Yo lamentablemente no las tengo a la mano, tengo cajas con papeles desde que empezamos Chaglia, y en ningún momento tuve
conocía a nadie de Odebrecht ni a nadie de ninguna empresa. Ellos recién se dieron cuenta cuando fuimos nosotros a proponerle que nos compraran la concesión. ¿Por qué? Porque tienen mejores accesos a fuentes de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hoy, supongo que el Banco do Brasil o bancos de Nueva York, de diferentes centros financieros, tenían mucho más facilidad, pues una empresa grande como Odebrecht que un grupo, en este caso, de 8 ingenieros civiles, ¿no? De conseguir no sé cuánto terminado costando ahora, creo que $1.200 millones ya ha terminado costando, ¿no? Y no es exactamente, esa es una cosa que es técnica, no sé, la central hidroeléctrica no es exactamente como nosotros le hicimos, es totalmente diferente. Nosotros hicimos un túnel que cruzaba el codo del Huallaga y así no lo hizo Odebrecht. Agarró el agua que venía del Huallaga y lo metió por una de las márgenes del río Huallaga. Aunque de alguna manera tiene sus ventajas, porque en el futuro puedes hacer otra central hidroeléctrica como la que queríamos hacer nosotros, que viene del otro lado del río Huallaga y cae a la hidroeléctrica Chaglia. Facilísimo, porque genera energía eléctrica y vuelve a generar energía eléctrica el agua. Bueno, eso lo entiendo yo claramente porque soy ingeniero y he trabajado en hidroeléctricas, ¿no? Pero porque con esa central hidroeléctrica se puede hacer más generación de energía, mucho más. ¿Nos podría decir qué razones le dio el Ministerio de Energía y Minas para realizar el proyecto Chaglia? ¿Qué razones nos dio ellos? No, nosotros. Usted ha señalado que el Ministerio el Ministerio de Energía y Minas tenía el interés de realizar el proyecto Chaglia. Bueno, el gobierno del Perú, porque eso fue años antes, ¿no? Hace años. Como le digo, este señor Pulgar Vidal hablaba de este proyecto en el año 40 y pico, 45, 40 y tantos. Yo no había nacido. O sea que el proyecto Chaglia es prácticamente empezó todo esto el año 82, 83 con el Ministerio de Energía y Minas. No sé exactamente quién tuvo la idea de que se desarrollara el proyecto y convocó un concurso para que intervengan empresas que diseñan centrales hidroeléctricas, y ahí se presentó la empresa PIB Ingenieros, que se asoció con la empresa Lavalin, que es una empresa canadiense, y entre los dos hicieron el estudio de prefactibilidad. Pero nunca se llegó a continuar con el estudio de factibilidad y con el definitivo, porque justamente el gobierno ya ahí liberó. Entonces, ¿para qué iba a gastar dinero el Ministerio de Energía y Minas en contratar empresas para diseñar el estudio definitivo? Si eso ya lo podían hacer empresas. Entonces, ¿quiénes? Los que veían que eso era un buen negocio. Y fuimos nosotros, unos ingenieros civiles que hemos trabajado en hidroeléctricas, y resultó, pero al final tuvimos que vendérselo a otro porque no teníamos el capital para hacerlo, ¿no? Entonces, lo que usted señala, que efectivamente era un proyecto muy interesante, que era un proyecto que iba a tener los resultados económicos favorables para las empresas que iba seguramente a ser beneficiada. Siendo así, sí, le comentó que iba a resultar favorecido con la concesión y licitación, y por ello generó interés en Odebrecht en comprar la empresa Generación Huallaga. ¿Usted le comentó de todas estas bondades que tenía la hidroeléctrica? ¿Quién me comentó? ¿Usted habría comentado en este caso a la empresa Odebrecht para generar el interés? No, porque esto se lo presentamos a varias empresas y todas estaban interesadas. ¿Podría señalar qué empresas y por qué las otras quedaron descalificadas y quedó Odebrecht? No había una cuestión de calificación.
Pero habrá habido una coordinación, imagino, No, como usted dice, que lo llamamos han por teléfono. manifestado a varias empresas. No, es que con las empresas privadas es diferente. Pedíamos reunión con el equipo técnico y el equipo económico de la empresa y exponíamos, miren, tenemos este proyecto, tenemos este proyecto ya tiene concesión, digamos, temporal. ¿Están interesados ustedes en, digamos, en comprarnos este proyecto y llevarlo adelante? ¿O quieren que estemos asociados con ustedes? Y ahí nos hacían sus propuestas. Como le digo, había una empresa, Mota Engil, Andrade Gutiérrez, inclusive se reunió con nosotros con unos asesores nuestros también en cuestiones financieras, y otras empresas más, no recuerdo exactamente los nombres, ¿no? Y fuimos a hablar a Odebrecht, ¿no? Yo sabía pues de los directivos que habían, el señor, no Erlon Arfeli, sí, con Erlon Arfeli pedíamos, pero al final nos dieron una reunión en que estuvo en unos minutos nada más, estuvo el señor Barata, y al final nos contestaron muy rápido, diríamos, se demorarían pues una semana, que sí estaban interesados y que comenzamos los trámites con los papeles. Y la parte técnica, obviamente. Y ellos cambiaron la parte técnica. El codo del Huallaga ya no iba a atravesarlo, sino que iba a ser al otro lado, iba a ir paralelo al caudal del río. O sea, era... Bueno, ellos tenían todo el derecho, porque teniendo la concesión temporal, tú después puedes ir al ministerio y decirle, mira, hemos visto que es mejor así porque esto va a generar más energía, porque nosotros queríamos generar 380 megavatios, creo, ¿no? O no sé cuánto. 360. Y al final ellos terminaron haciendo 156. Y lo curioso es que, ¿por qué 56? Porque esos 6 megavatios los genera una mini central que han aprovechado con el agua del mismo río Huallaga, generar energía de 6 megavatios para mover las maquinarias que perforan los túneles. Porque todo eso está calculado, pues la parte económica, la parte técnica. Había muchos especialistas en Odebrecht, yo conversé con varios de ellos, ¿no? Porque en un momento dado estuve como asesor de ellos 3 meses, creo, y cuando ya tomaron el rumbo bien rápido, todo lo hicieron muy bien, ¿no? Lo construyeron rápidamente, pero ya no era el proyecto exactamente como lo habíamos diseñado nosotros. Lo que usted narra, entonces nosotros vemos en Odebrecht que de todas maneras, siendo una empresa que tenía mayor forma de encontrar el financiamiento, pero la gran pregunta es ¿por qué Odebrecht hizo tantas gestiones en este proyecto si sabía que tenía que competir con otras empresas para poder ganar la licitación de la venta de la energía? ¿Por qué tanto el interés de Odebrecht? ¿No le genera esto ahora a usted alguna sospecha que seguramente ya tenía algo arreglado con el gobierno? La verdad es que no lo creo por las cosas que yo viví en esos momentos. Bueno, todas las empresas quieren ganar dinero, ¿no? Para eso se hacen las empresas. Es entendible, todas las empresas, tiene razón, por supuesto, por eso son empresarios, claro, que tienen que tener rentabilidad. Lo malo es que tengan que ganar en base a coimas, sobornos o ir por lo ilegal, ¿no? Eso es lo criticable y eso es lo censurable. Entendemos que toda empresa gana una licitación porque tiene que tener rentabilidad, eso es clarísimo, ¿no? Y ¿nos podría decir, porque usted conoce del proyecto, a quién se vende la energía eléctrica de la hidroeléctrica de Chaglia? Yo exactamente no sé a quién se le está vendiendo, eso se lo podría contestar aquí el señor, pero bueno, normalmente si yo tengo digamos, el proyecto, veo empresas mineras, empresas agrícolas, vendérsela
al Estado peruano, pero ahorita no sé, yo no sé exactamente a quién le están vendiendo la energía, ¿no? Sí, pero como le decía, ¿por qué el interés de la empresa Odebrecht en hacer todas las gestiones sabiendo que ellos se iban a competir con otras empresas para la licitación de la venta de la energía? La verdad es que no. Quizás el señor Carrasco nos puede responder. Entonces, congresista Beteta, como comenté, lo que yo recuerdo es que hacia el 2010 el gobierno peruano en el año 2009 el gobierno peruano ya había lanzado una licitación específica para centrales hidroeléctricas que fue adjudicada por la empresa Cheves. Eso, si no me equivoco, fue hacia diciembre de 2009. Y anunció que tenía la intención de hacer una nueva subasta antes de que finalizara el gobierno. Dado que para conseguir una concesión temporal se tiene que cumplir con todos los requisitos establecidos por la Ley de Concesiones Eléctricas, y ese procedimiento en ningún caso toma menos de 2 años, porque se tiene que, por ejemplo, hacer el estudio de impacto ambiental, y el estudio de impacto ambiental tiene que hacerse en época húmeda y época seca. Entonces, solamente en el estudio de impacto ambiental es 1 año, y en las revisiones subsecuentes que realice el Ministerio se demora un poco más. Entonces, la percepción que tenía Odebrecht en ese momento era de que si comenzaba de cero para obtener una concesión, no iba a llegar a tiempo para una nueva subasta, y por lo tanto no iba a ser viable el negocio. Por ese camino, por eso se decidió adquirir una concesión, una empresa que tuviera ya una concesión. Entonces se decidió por empresa de generación Huallaga, porque se analizó que era un proyecto viable, ¿no? Eso era lo que yo recuerdo, o las explicaciones que recibí en ese momento. Sí. Bueno, seguramente luego me va a responder a quién venden la energía, sí, ¿no? La concesión definitiva se tramitó y otorgó en 3 meses. O sea, en noviembre del 2009 ya se contaba con la concesión definitiva. ¿Es así? No sabría decirle, yo entré a trabajar el 8 de febrero de 2010, pero para obtener la concesión definitiva, lo que se tiene que presentar es el folio completo con todos los documentos. Entonces, uno de los documentos es el estudio de impacto ambiental. Y como le comenté, ese estudio de impacto ambiental, lo más seguro es que haya comenzado por lo menos 1 año atrás, porque si no, no se podía completar el folio para poder obtener la concesión definitiva. Y ese informe y todo ese trabajo lo ha hecho la empresa Generación Huallaga, a través, me imagino, de las gestiones ante el Ministerio del Medio Ambiente, o en ese entonces creo todavía no había, estaba ya el Ministerio de Medio Ambiente, claro que sí. Ese cambio creo que fue en el año 2012, 2013, En esa época era ante el Ministerio de Energía y Minas. Había una dirección específica. Había una dirección de medio ambiente. Había una dirección de medio ambiente dentro del Ministerio de Energía y Minas. Perdón, señora presidenta. Sobre la venta de la energía eléctrica, ¿a quién se realiza? Sí. A ver, el proyecto Chaglia tiene 456 megawatts. De esos 456 megawatts, si no recuerdo mal, 256 fueron los vendidos en la subasta, en la licitación, y esos son vendidos a Electroperú. El resto es vendido al Sistema Eléctrico Nacional, o sea, simplemente es inyectado al Sistema Eléctrico Nacional y después el coordinador de operación del sistema define quién es el que consumió esa energía, ¿no? O sea, 256 tienen un comprador fijo y el resto es un comprador que varía. Podría ser en algún momento una empresa minera, podría ser en algún momento una empresa de servicio público.
para ambas personas. Cuando se elaboró este proyecto del expediente de factibilidad y la prefactibilidad y la factibilidad, nunca se pensó en la parte social, siendo que la región Huánuco, de donde proviene la central hidroeléctrica de Chaglia, garantizar al menos que la región pueda tener la electricidad y con ello quizás facilitar que los pueblos donde es, ¿qué le digo? Es increíble, ¿no?, que de donde se genera la energía eléctrica, los pueblos no tienen la energía eléctrica. Sí, buena la cuestión. Nosotros hablamos de estos temas cuando teníamos las reuniones con los ciudadanos y los campesinos. Y obviamente invitábamos a las autoridades y ellos dependía de ellos gestionar, que ellos se beneficiaran directamente de la producción de energía en Chaglia, ¿no? Como esa es una cuestión política, escuchamos del presidente regional y de las autoridades que participaban, que iban a hacer todo lo posible para que pudiera usarse la energía, porque eso ayudaba también, y ya se estaba proyectando la creación de algunas empresas industriales en Huánuco. O sea, la gente estaba muy entusiasmada porque sabían de que el gobierno regional y el gobierno, no sé, provincial iban a hacer todo lo posible para que parte de esta energía se consumiera en Huánuco, ¿no? Eso sí, yo lo he escuchado, inclusive salía en los periódicos. Sí, pero lamentablemente fueron promesas y nunca se cumplieron. Prueba de ello es que incluso Huánuco es compra la energía, en este caso, que es la distribuidora Electrocentro, ¿no? Sí. Por eso el interés de crear Electrohuánuco. Teniendo una hidroeléctrica, no hay razón para que los huanuqueños no podamos tener el 100% de nuestros ciudadanos que puedan gozar de esta energía. Bien, continuando con nuestras preguntas al señor Ernesto Carrasco, para que nos pueda precisar cuál fue o es su vinculación con la empresa Generación Huallaga S.A., durante qué periodo tuvo participación, ya que como accionista, apoderado, gerente, representante u otra empresa de Generación Huallaga S.A. Yo entré a trabajar el 8 de febrero de 2010, y laboré hasta el 7 de agosto, creo que fue 7 de agosto del 2016. Ese fue el periodo que laboré dentro de Odebrecht y específicamente en relación a Empresa Generación Huallaga. Usted en ese periodo, en todo caso, fueron los encargados de aprobar y acordar los términos definitivos del contrato de inversión con el Estado, ¿cierto? No, no es. Fui firmante del contrato, pero el contrato es un contrato que es el mismo contrato para cualquier inversionista que desee firmar un contrato de inversión. O sea, no hay posibilidad de negociación de ese contrato. Es un contrato que le llaman un contrato patrón. No hay negociación, simplemente es elaborado por Proinversión y es enviado para cada una de las partes para que lo firme. Si nos puede señalar por su intermedio, señora Presidente, señor Carrasco, desde el inicio de su vinculación a empresa de Generación Huallaga hasta la fecha, ¿en qué procesos con el Estado, no estamos hablando de procesos de inversión, procesos de selección bajo el ámbito de OCE u otros, participó dicha empresa o resultó adjudicado con la Buena Pro? El único proceso en el cual participó Empresa de Generación Huallaga que fue adjudicado
fue el de la licitación de centrales hidroeléctricas, que es el único que tuvo un concurso y tuvo una competencia en el cual hubo una adjudicación. Las otras autorizaciones que obtuvo fueron todas las relacionadas al proyecto Chaglia,